Primera clase en línea, marzo 17 de 2020. Como recordarán, hemos estado estudiando el método de separación de variables para resolver ecuaciones diferenciales parciales. En particular, la ecuación que nos interesa resolver es la ecuación de Laplace, que vemos a continuación. El laplaciano de f es igual a 0. Si expresamos la función f en coordenadas cartesianas, pues f será una función de las coordenadas cartesianas x, y y z. Si expresamos la función f en otro sistema de coordenadas, por ejemplo, en coordenadas esféricas, pues f será una función de r, de θ y de φ. Entonces, para resolver la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, pues lo primero que tenemos que hacer es escribir el laplaciano en coordenadas esféricas. Recuerdan ustedes que para un sistema de coordenadas curvilíneas general que se fuera ortogonal, dedujimos una fórmula general para el laplaciano. Esta fórmula es la siguiente: el laplaciano de f va a ser igual a 1 entre h1, h2, h3, que multiplica a la derivada parcial con respecto de q1 de h2 por h3 entre h1 por la derivada parcial de f con respecto de q1 más la derivada parcial con respecto de q2 de h1, h3 entre h2 por la derivada parcial de f con respecto de q2 más la derivada parcial con respecto de q3 de h1, h2 entre h3 por la derivada parcial de f con respecto de q3. Las h's, como recordamos, son los factores de escala por los cuales tenemos que multiplicar un pequeño incremento de la variable correspondiente para que este pequeño incremento nos dé una longitud. Entonces, si nosotros recordamos cómo son las coordenadas esféricas, vamos a hacer un dibujo de nuestro espacio, y como estamos acostumbrados a hacer este dibujo es con los ejes cartesianos. Aquí tenemos el eje de las x, aquí está el eje de las y y aquí está el eje de las z. Si nosotros tomamos un punto en el espacio, ese punto, bueno, pues va a estar localizado por sus coordenadas cartesianas x, y, z, o por sus coordenadas esféricas r, θ y φ, las cuales nosotros vamos a poder encontrar. La r va a ser la distancia al origen, ¿sí?, lo que se llama el radio vector. θ va a ser el ángulo formado desde el eje de las zetas, el ángulo θ. Vamos a borrar esta línea. Ya borré muchas cosas. Vamos a volver a graficar los ejes coordenados, y r es esta línea y el ángulo θ es esta apertura de ahí. Y luego el ángulo φ, proyectamos el punto sobre el plano XY, unimos la proyección con el origen, y este ángulo que va del eje de las X a la proyección del radio vector es el ángulo φ. Bueno, con esta correspondencia gráfica, pues es muy fácil encontrar las coordenadas x, y, z en términos de las coordenadas r, θ y φ.
fácilmente se ve que x va a ser igual a r por el coseno de teta por el coseno de phi, y y va a ser igual a r por el coseno de teta por el seno de phi, y z va a ser igual a r por el coseno de teta. Y ya me equivoqué. En x y y no multiplicamos por el coseno de teta, sino por el seno de teta. Entonces vamos a borrar aquí esta función y vamos a escribir la función correcta, que es el seno de teta y el seno de teta. Bueno, entonces estas ecuaciones son las que nos van a permitir a nosotros encontrar las h's. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos los sistemas de coordenadas curvilíneas generales, pues expresamos la longitud del arco en términos de unos factores que llamamos g, que eran los factores de la métrica, y las h's están relacionadas directamente con estas g's. Si se acuerdan, las g's las teníamos g y j, y va a ser igual a la derivada parcial de x con respecto de qi por la derivada parcial de x con respecto de qj más la derivada parcial de y con respecto de qi, que multiplica a la derivada parcial de y con respecto de qj más un término equivalente para z, que sería la derivada parcial de z con respecto de qi por la derivada parcial de z con respecto de qj. Muy bien. Entonces, nosotros vimos que para un sistema de coordenadas ortogonal resulta que h1 al cuadrado es igual a g11, h2 al cuadrado es igual a g22 y h3 al cuadrado es igual a g33. En este momento ya no voy a hacer el cálculo de las h's porque ya lo hicimos anteriormente, y si recordamos esta idea de que es el factor por el cual tenemos que multiplicar un pequeño incremento de la coordenada correspondiente para obtener una longitud, entonces vemos que para obtener una longitud a partir de dr, pues dr ya es una longitud, entonces el factor por el cual tenemos que multiplicar dr para que nos dé una longitud es 1. Por lo tanto, h1 es igual a 1. ¿Por qué factor tenemos que multiplicar d teta para que nos dé una longitud? Bueno, pues ese factor va a ser r por d teta. Eso nos va a dar una longitud, entonces h2 va a ser igual a r. ¿Y por qué factor tenemos que multiplicar de phi para que nos dé una longitud? Ese va a ser r seno de teta de phi, por lo que h3 para coordenadas esféricas va a ser r por el seno de teta. Bueno, con estos valores de las h's podemos nosotros encontrar el laplaciano en coordenadas esféricas, y entonces vemos que el laplaciano en coordenadas esféricas de una función f va a ser 1 entre h1 que es 1, h1 que es 1, por h2 que dijimos que era r, por h3 que es r por el seno de teta, y luego esto lo tenemos que multiplicar por la derivada parcial con respecto a r de h2 por h3 entre h1. Entonces h2 por h3 nos va a dar r cuadrada seno de teta
por la derivada de f con respecto de r. Ese sería el primer término. Más la derivada con respecto de teta de h1 por h3, que sería r por el seno de teta entre h2, que es r, por la derivada parcial de f con respecto de teta, más la derivada con respecto de phi de h1 por h2, que sería 1 por r, que es r, entre h3, que es r, por el seno de teta, por la derivada parcial de f con respecto de phi. Esto también ya lo habíamos hecho, pero en este momento sí lo vamos a tener que desarrollar para poder escribir la ecuación de Laplace de una manera más compacta. Entonces, esto va a ser igual, ¿sí? Este denominador nos va a quedar 1 entre r cuadrada por el seno de teta, y esto va a multiplicar, el seno de teta sale porque con respecto a r es una constante, y nos va a quedar la derivada con respecto de r, la derivada con respecto de r cuadrada, derivada de f con respecto de r, más aquí la r se va a cancelar con la r y nos va a quedar solamente la derivada con respecto de teta de el seno de teta por la derivada de f con respecto de teta, y nos va a quedar más la derivada con respecto de phi, ¿de quién? Bueno, el seno de teta puede salir de la derivada porque, bueno, pues es una constante. La r se va a cancelar con la r, el seno de teta pues va a salir, y lo único que nos va a quedar va a ser nos va a quedar la segunda derivada. Vamos a borrar esto. Nos va a quedar más el seno va a salir, entonces 1 entre seno de teta, que multiplica a la segunda derivada parcial de f con respecto de phi, y entonces ya casi llegamos. Entonces vamos a ver, esto va a ser igual a 1 entre r cuadrada seno de teta, que multiplica al seno de teta, y luego hay que calcular la derivada de este producto, y entonces nos queda por el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, más aquí también tenemos un producto, entonces va a ser el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, más el siguiente término, que ya no le tenemos que hacer nada, es 1 entre el seno de teta por la segunda derivada parcial de f con respecto de phi. Y finalmente lo que tenemos que hacer pues es multiplicar por el factor que está afuera, y entonces esto va a ser igual. En el primer término el seno se va a cancelar con el coseno y nada más vamos a tener una división por r cuadrada. Entonces el primer término nos va a dar la segunda derivada parcial de la función con respecto de r. Ahí me equivoqué. Aquí es la derivada parcial con respecto de r. La segunda derivada parcial con respecto de r. Entonces se va a cancelar el seno, se va a cancelar r cuadrada, menos nos queda el seno ya se canceló, nos queda un 2, arriba y abajo nos queda una r,
por la derivada parcial de f con respecto de r, más, aquí el seno se va a cancelar con el seno, pero nos va a quedar una r cuadrada abajo más 1 entre r cuadrada por la segunda derivada parcial de f con respecto de teta, más el coseno de teta entre r cuadrada por el seno de teta por la derivada de f con respecto de teta, más el último término nos va a quedar 1 entre r cuadrada seno cuadrado de teta por la segunda derivada de f con respecto de phi. Y este va a ser la expresión del laplaciano en coordenadas esféricas. Bueno, si queremos nosotros escribir la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, pues lo que tenemos que hacer es escribir esto igualado a 0, y eso nos da el laplaciano en coordenadas esféricas. Lo voy a escribir nuevamente. Entonces, la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas es 2 puntos. La segunda derivada de f con respecto de r, menos 2 entre r por la primera derivada de f con respecto de r, más 1 entre r cuadrada por la segunda derivada de f con respecto de teta, más el coseno de teta entre r cuadrada seno de teta por la derivada de f con respecto de teta, más 1 entre r cuadrada seno cuadrado de teta por la segunda derivada de f con respecto de phi, y todo esto igualado a 0. Entonces, en la próxima clase, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con esta ecuación y vamos a suponer que la función, que es una función de las coordenadas esféricas r, teta y phi, es separable, y vamos a ver que en efecto la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas se puede separar en 3 ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, muchas gracias, que estén bien, hasta luego.